Muy buenas a todos. Bueno, pues en este tercer vídeo acerca del monitor de rendimiento, pues vamos a ver lo que son los conjuntos de recopiladores de datos. Y es que en el vídeo anterior hemos visto cómo utilizar el monitor de rendimiento de nuestro servidor, donde hemos visualizado en tiempo real, como podemos ver aquí, hemos visualizado bueno, pues cuál es el uso de los recursos hardware o de diferentes parámetros de nuestro servidor mediante el uso de contadores. Pero tenemos el problema de que esto es en tiempo real. Y nosotros como administradores de servidores, pues nos interesa realizar un seguimiento, pues a lo mejor nos interesa realizar un seguimiento en un momento concreto del día. Por ejemplo, de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque es el periodo de tiempo donde se está haciendo un uso más intensivo del servidor. Entonces, si nos gustaría realizar un seguimiento de cuáles son los valores en ese intervalo de tiempo. Para ello, para poder hacer esto, vamos a tener que hacer uso de los conjuntos de recopiladores de datos, ya que los conjuntos de recopiladores de datos, como he indicado, nos va a permitir supervisar el rendimiento de nuestro servidor durante un periodo de tiempo. Y también, una de las cosas más interesantes que nos va a permitir realizar es programar la recogida de información, como por ejemplo os acabo de contar. Podríamos programar la recogida de información de 8 todos los días, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y para poder después visualizar cuáles han sido los datos obtenidos mediante un informe. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear un conjunto de recopilador de datos, acceder a dicho recopilador de datos. Vamos a ver cómo configurar el recopilador de datos, iniciar y detener un conjunto de recopiladores de datos, visualizar un conjunto de recopiladores de datos, crear de forma manual un conjunto de recopiladores de datos y la creación a partir de una plantilla. Es muy importante distinguir estos tres conceptos que os pongo aquí. El concepto de conjunto de recopiladores de datos, el concepto de recopilador de datos y el concepto de contador de rendimiento. Ya en el vídeo anterior pues estudiamos lo que era un contador de rendimiento y tenemos que tener claro que estos contadores se pueden agrupar en recopiladores de datos. ¿Qué es un recopilador de datos? No es más que un conjunto de contadores de rendimiento, que lo que va a realizar el recopilador de datos, como su nombre indica, es recopilar los datos relacionados con los contadores que tiene configurado. Es decir, a través del recopilador de datos, pues voy a recoger la información durante un periodo de tiempo de dichos contadores. Y a su vez, estos recopiladores de datos, pues se encuentran dentro de lo que se denomina conjunto de recopiladores de datos. Es decir, nosotros vamos a trabajar ahora con un conjunto de recopilador de datos que puede estar compuesto por varios recopiladores de datos, que su objetivo va a ser obtener valores de los contadores y almacenarlo en un archivo. Y estos conjuntos de recopiladores de datos puede tener un único recopilador, mínimo tiene que tener uno, si no, no vamos a poder supervisar el rendimiento de nuestro servidor, pero puede tener más de uno. Y como he dicho, estos recopiladores a su vez pues, tienen configurados contadores de rendimiento. Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver esta aplicación, la vamos a ver de manera mucho más clara. Si nos vamos a nuestro servidor y partimos desde el punto donde lo dejamos en el vídeo anterior, donde hemos configurado en el monitor de rendimiento varios contadores de rendimiento que nos va a permitir pues supervisar nuestro servidor. Para poder crear un conjunto de recopiladores de datos hay varias formas. La primera de ellas es crear un conjunto de recopiladores de datos a partir de los contadores de rendimiento que he configurado en el monitor de rendimiento. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues tan sencillo como darle botón derecho al monitor de rendimiento, le damos a nuevo y aquí podemos crear un conjunto de recopiladores de datos. Nos aparecerá el asistente para crear dicho conjunto y les vamos a poner un nombre, por ejemplo, rendimiento del servidor. Le vamos a dar a siguiente.
Lo siguiente que nos pedirá es que indiquemos cuál va a ser la ruta donde vamos a almacenar la información obtenida por este conjunto de recopilador de datos. Recordar que este recopilador de datos nosotros lo vamos a iniciar y en cuanto en cuanto se inicie, lo que va a hacer es hacer una recogida de los valores de cada uno de los contadores por unidad de tiempo y lo vaya almacenando en unos archivos. Por lo tanto, tenemos que indicar dónde queremos almacenar esos archivos. Le vamos a dar a siguiente. También podemos elegir con qué privilegios se va a lanzar este conjunto de recopiladores de datos. Podemos cambiar aquí el usuario que queremos que ejecute este recopilador de datos. Entonces podríamos indicar el usuario, por ejemplo, el administrador y la contraseña del usuario administrador. Y de esta forma estamos indicándole al monitor de rendimiento que dicho recopilador de datos se lance con los privilegios del usuario administrador. Y aquí finalizaría la creación. Tenemos dos opciones: guardar y cerrar, o también tenemos la opción de directamente iniciar la recogida de información de este conjunto de recopiladores de datos. En mi caso le vamos a dar a guardar y cerrar porque vamos a ver algunas cosillas interesantes. Este recopilador de datos, conjunto de recopilador de datos, se ha guardado en el contenedor o en la carpeta llamada conjuntos de recopiladores de datos. Aquí hay otra subcarpeta llamada definidos por el usuario. Aquí vamos a tener nuestro conjunto de recopiladores de datos. Si hacemos clic en él, en la ventana central, lo que aparecerán son los recopiladores, ¿vale?, asociados a dicho conjunto de recopiladores de datos, ¿vale? En mi caso, únicamente cuando lo creamos de esta forma, únicamente tiene o cuenta con un recopilador de datos. Este recopilador de datos, ¿vale?, podemos configurarlo. Si le damos al botón derecho y nos vamos a las propiedades, fijaros que este recopilador de datos está compuesto por los contadores que yo ya tenía añadido al monitor de rendimiento y ya aparecen aquí añadidos. Puedo configurarlo. ¿Qué puedo configurar? Por ejemplo, puedo configurar estos datos que se van a obtener de cada uno de estos contadores, en qué tipo de archivo lo quiero almacenar. Por ejemplo, un archivo delimitado por coma, o un archivo SQL, un archivo binario. En mi caso lo voy a dejar por defecto en un archivo binario. Y otra cosa también interesante que podemos configurar de un recopilador de datos es el intervalo de muestra. ¿Qué es el intervalo de muestra? Pues el intervalo de muestra en este caso hace referencia a cuántas muestras voy a tomar por unidad de tiempo. Es decir, tal y como está configurado por defecto, lo que estamos haciendo es tomar una muestra por segundo. Una muestra por segundo. Yo esto lo podría cambiar, por ejemplo, a 10 muestras por segundo. ¿Vale? Nosotros aquí podríamos modificar el valor que quisiésemos. O 10 muestras por minuto. Es decir, en cada minuto, ¿vale?, por cada minuto que esté ejecutándose este conjunto de recopilador de datos, o mejor dicho, este recopilador de datos en concreto, porque esta configuración aplica únicamente a este recopilador de datos, por cada minuto que esté ejecutándose se van a recoger 10 muestras. Es decir, si este recopilador de datos está una hora, pues en total recogerá 600 muestras. Cuanto menor sea el intervalo de muestreo, pues lo que estamos haciendo es añadiendo más muestras, o mejor dicho, perdón, cuanto mayor sea el intervalo de muestreo, cuanto mayor, lo que estamos haciendo es añadiendo más muestras, ¿vale?, por unidad de tiempo, y los archivos donde se va a almacenar esta información pues serán archivos muy pesados. También podemos configurar un número máximo de muestreo. Es decir, podemos configurar aquí que en total se recojan, imaginaros, 500.000 muestras. De esta forma ya estaríamos definiendo, de cierta forma, estamos definiendo cuál va a ser
la condición de parada de este recopilador de datos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a estar este recopilador de datos ejecutándose hasta que finalice? Pues estaría 50.000 minutos, ¿vale? Hasta que finalice de manera automática. También el conjunto de recopilador de datos podría ser parado de manera manual por el usuario y este recopilador de datos dejaría de tomar muestreos, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, que un número máximo de 5.000 muestras, por lo tanto estaría 5.000 minutos ejecutándose. Es decir, cuando ahora vamos a ver cómo iniciar este conjunto de recopilador de datos, ¿vale? Pero esto, de esta forma le estamos diciendo, ¿vale? Vuelvo a repetir, que si yo lanzo el conjunto de recopilador de datos, lo voy a lanzar con el objetivo de que recopile datos para después analizarlos. Si lo lanzo y no lo paro en ningún momento, el recopilador de datos, este en concreto, que estamos configurando, va a dejar de tomar muestras dentro de 500 minutos, ¿vale? Es decir, en torno a 9 horas, 10 horas. Y después, lo siguiente que también podemos hacer es cambiarle, por ejemplo, el nombre del archivo donde se van a almacenar los datos obtenidos, ¿no? Por los datos de los diferentes contadores de rendimiento. Y abajo, pues aparece donde se almacenaría dicho archivo, ¿vale? Vamos a aceptar. Nos pide de nuevo la contraseña del usuario administrador, que va a ser el usuario que va a lanzar el recopilador de datos o el conjunto de recopilador de datos. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver cómo iniciar este conjunto de recopilador de datos, ¿vale? Lo he dicho antes, el objetivo de lanzar este conjunto de recopilador de datos es que durante un periodo de tiempo recoja muestreo para poder después analizarlo. Entonces, para poder lanzar un conjunto de recopilador de datos, vamos a darle botón derecho y le vamos a dar a iniciar. Fijaros cómo aparece el icono ha cambiado, el icono de este conjunto de recopilador de datos ha cambiado y ahora aparece el icono del play. Vamos a tener algunos minutos ejecutándose este conjunto de recopilador de datos. Y este conjunto de recopilador de datos lo que va a dar como resultado, un informe, ¿vale? Y en este informe nosotros vamos a poder visualizar pues, la información que se ha recogido. ¿Vale? Obtenemos un informe. Y en el informe lo que obtendremos son los datos, una gráfica, mejor dicho, donde se van a mostrar pues, los diferentes recopiladores de datos que a su vez pues, están compuestos, como hemos dicho, por los contadores de rendimiento. Vale, vamos a parar la ejecución de nuestro conjunto de recopilador de datos. De nuevo le vamos a dar botón derecho, le vamos a dar a detener. Y para poder visualizar el informe que se ha generado, el informe asociado a este conjunto de recopilador de datos, pues nos vamos a ir a informes y tenemos aquí la carpeta de definidos por el usuario y fijaros cómo aparece ya un informe que se llama exactamente igual que nuestro conjunto de recopilador de datos. Hacemos clic en el informe y dentro del informe pues vamos a tener, ¿vale? Dentro de la carpeta de nuestro
vamos a tener un informe por cada uno de los recopiladores de datos que hemos configurado. Entonces, si accedemos al registro, me parece que ha ocurrido algún error. Vamos a volver a configurar el contador de rendimiento. ¿Vale? El problema que tiene es que he puesto que tome 10 muestras por minuto y lo he tenido ejecutándose en muy poco tiempo. Entonces vamos a cambiar la unidad a 10 muestras por segundo. Lo vamos a volver a lanzar. Vamos a tener un par de... Vale. Me da un error porque ya existe un informe asociado a dicho conjunto de recopilador de datos. Vamos a borrar el informe dándole... ¿Vale? Vamos a borrarlo dándole botón derecho eliminar. Vamos a volver a lanzarlo. A ver si ahora me deja. Vale, ahora parece que sí. Vamos a esperar un par de segundillos. Y si queréis lo que podemos ir haciendo mientras es ir tachando lo que hemos visto. Hemos visto la creación de un conjunto de recopilador de datos. Hemos visto cómo acceder al conjunto de recopilador de datos. Hemos visto también cómo configurar el recopilador, ¿vale? Importante, no el conjunto, el recopilador. La configuración del conjunto de recopilador de datos la vamos a ver en el siguiente vídeo. Hemos visto cómo iniciar o detener un conjunto de recopilador de datos. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿vale?, es visualizar los datos obtenidos por dicho conjunto de recopilador de datos. Vale, vamos a parar su ejecución y ahora sí vamos a acceder al registro del monitor de sistema. Es decir, vamos a acceder al informe que se encuentra asociado al conjunto de recopilador de datos. Se creará un informe por cada, o mejor dicho, una gráfica como esta por cada uno de los recopiladores de datos. Fijaros que lo que aparece ahora en esta gráfica, pues aparece una gráfica donde el periodo de tiempo es desde las 10:45 hasta las 10:46 y 10 segundos. Es decir, este conjunto de recopilador de datos lo hemos tenido en ejecución aproximadamente durante un minuto. Y lo que nos va a permitir, pues, visualizar en un intervalo concreto, pues nos va a permitir visualizar cuáles han sido los valores obtenidos. Imaginaros que este conjunto de recopilador de datos se hubiese programado de 8:30 a 3 de la tarde, pues de manera muy visual podemos ver cuáles han sido los datos obtenidos en ese periodo de tiempo. Al igual que hacíamos con el monitor de rendimiento, también podemos cambiar la forma en la que se muestra dicho informe. Por ejemplo, podemos verlo en formato informe, ¿vale? O si queremos también en un área apilada o una barra de histograma. Posteriormente, ahora vamos a ver cómo crear un conjunto de recopilador de datos a partir de una plantilla, ¿vale? Vale. Vamos a tachar también esto de aquí. Y lo siguiente que vamos a ver es como otra forma de crear un conjunto de recopilador de datos. Hemos visto antes cómo crear un conjunto de recopilador de datos a partir de los contadores que hemos configurado en el monitor de rendimiento. La siguiente forma que tenemos para crear un conjunto de recopiladores de datos es de manera manual. Para ello, nos vamos a la carpeta de conjunto de recopiladores de datos definido por el usuario, le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar a nuevo, conjunto de recopilador de datos. Y tenemos dos opciones. En la primera nos permitirá crear un conjunto de recopilador de datos a partir de unas plantillas que Windows Server ya tiene. Y la segunda pues nos permitirá crear el conjunto de recopilador de datos de manera manual. En nuestro caso lo vamos a crear en esta vez lo vamos a crear de manera manual y la próxima vez lo crearemos a partir de una plantilla. Vamos a poner aquí el nombre de conjunto de recopilador manual y le vamos a dar a siguiente. Y lo siguiente que nos va a pedir es que indiquemos qué tipo de información vamos a recoger en este conjunto de recopilador de datos.
si vamos a recoger contadores de rendimiento, si vamos a coger, por ejemplo, datos de los eventos que se producen en el sistema o la información de configuración del sistema. Esto hace referencia a la información del registro del sistema. En nuestro caso únicamente nos interesa, vamos a ver únicamente cómo configurar contadores de rendimiento. Le vamos a dar a siguiente y lo que aparece aquí, fijaros, esta es la misma ventana de configuración que hemos visto antes del recopilador de datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle a agregar y aquí vamos a tener que seleccionar los contadores de rendimiento que queremos añadir al recopilador de datos que estamos configurando dentro del conjunto de recopilador de datos. Entiendo que puede crear un poco de confusión todos estos términos porque son muy parecidos. Entonces tenéis que quedaros con que un conjunto tiene un recopilador y un recopilador tiene, bueno, un conjunto puede tener varios recopiladores y un recopilador puede tener varios contadores, ¿vale? Entonces estamos configurando ahora mismo el recopilador. Vamos a añadir información, por ejemplo, me interesa añadir información del proceso, por ejemplo, el tiempo de procesador, así también como los errores de página que se están produciendo. Voy a agregar estos dos contadores a este recopilador de datos y le voy a dar a aceptar. Y lo siguiente que voy a hacer es configurar el intervalo de muestreo, que por defecto está en 15 muestras por segundo. Pues le voy a dar a siguiente, voy a poder indicar dónde se va a guardar el conjunto de recopilador que estoy creando, siguiente, y además pues también voy a poder cambiar el usuario, por ejemplo, el usuario que va a ejecutar dicho conjunto de recopilador. Voy a poner de nuevo el usuario administrador, lo podría dejar también por defecto. Y le vamos a dar a guardar y cerrar. Y dentro de la carpeta de definidos por el usuario, pues aquí vamos a tener un nuevo conjunto de recopilador, un nuevo conjunto llamado recopilador manual. Este recopilador, ¿vale? Este conjunto, ¿vale? Podríamos darle a... Perdón. ¿Vale? Esto es lo que quería mostrar. En este conjunto que acabamos de crear, dentro de este conjunto podemos añadir un nuevo recopilador. Hemos añadido anteriormente, durante la creación, un recopilador que únicamente tenía dos contadores, que estaban relacionados con el procesador, pero también podemos añadir otro nuevo otro nuevo recopilador, que por ejemplo obtenga otros contadores relacionados con la memoria, ¿vale? Los contadores relacionados con la memoria. Entonces me va a pedir aquí de nuevo que indique qué tipo de contadores voy a añadir, si son contadores de rendimiento o eventos, de qué tipo va a ser el recopilador, perdón. Le vamos a dar a siguiente. En mi caso voy a poner aquí recopilador de memoria. Le voy a dar a siguiente y voy a añadir aquí los contadores, algunos contadores interesantes relacionados con la memoria de mi servidor. Por ejemplo, vamos a añadir los bytes disponibles, los errores de página también los vamos a añadir, y las copias de escritura. O, por ejemplo, quizás mejor, nos interese mejor, más interesante, el porcentaje de bytes confirmado en uso, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a siguiente, le vamos a dar a finalizar. Vamos a poner de nuevo la contraseña del usuario administrador, que va a ser el usuario que va a lanzar dicho recopilador, y fijaros cómo aparece el recopilador dentro del conjunto, ¿vale? Y este recopilador tiene a su vez, está compuesto por 2 o 3 contadores. Vamos a lanzar este conjunto que hemos creado de manera manual. Y si nos fijamos ya en la parte de informes, podemos ver cómo este recopilador, ¿vale? Ahora cuando lo paremos, vamos a pararlo. ¿Vale?
podremos acceder al informe de... vale, ha dado un error de nuevo. Quizás porque lo hemos tenido muy poco tiempo. Vamos a eliminarlo y vamos a volver a lanzarlo. Vale, ambos recopiladores tienen un muestreo de 15 muestras por segundo. Al no tener un número máximo de muestras, pues siempre van a estar tomando muestras, a no ser que finalice su ejecución. La ejecución finalizaría o bien cuando el usuario administrador para la ejecución, o bien, como vamos a ver en el vídeo siguiente, cuando se establezca una condición de parada. Y luego en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar esto. Vamos a parar la ejecución. Vale. Y vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Se muestra cómo se muestran los. De esta forma se mostrarían los. Se mostrarían los diferentes contadores que hemos configurado en el recopilador de datos. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que vamos a ver es cómo crear. Lo siguiente que vamos a ver es cómo crear un conjunto de recopilador de datos a partir de una plantilla. Para ello vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a irnos a definido por el usuario, le vamos a dar a nuevo, conjunto de recopilador de datos, y esta vez vamos a decirle, vamos a poner un nombre a partir de plantilla, y vamos a decir que se va a crear a partir de unas plantillas que ya existen creadas en el sistema. Hay tres tipos de plantillas. La plantilla básica, la cual pues nos va a permitir la plantilla básica, la cual pues se centra en aspectos muy genéricos. Después tenemos la de System Diagnostic, la cual es una plantilla que nos va a generar un informe detallado sobre el sistema y sobre todo está centrada en el uso de los recursos hardware de nuestro sistema. Después tenemos la plantilla de System Performance, en la cual pues se centra en el rendimiento del sistema, en el rendimiento general del sistema, analizando eventos, analizando uso de recursos hardware, etc. Es un informe bastante detallado. Y después tenemos el WDAC, que el WDAC Diagnostic es una plantilla que va a realizar un seguimiento detallado del componente WDAC. Este componente es el encargado de, del arranque seguro del software de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, en nuestro caso vamos a comenzar añadiendo, vamos a crear una plantilla aparte de System Diagnostic. Le vamos a dar a finalizar. Vamos a cambiarle el nombre a esta plantilla, si es posible. Vamos a darle botón derecho. Vale, no me va a dejar cambiar el nombre. Vale, pues voy a añadir otra plantilla, una nueva plantilla de un nuevo conjunto a partir de la plantilla, pero en vez de seleccionar el System Diagnostic voy a utilizar el System Performance para que veáis la diferencia entre ambas plantillas. Y lo siguiente que voy a hacer es lanzar. Voy a lanzar los dos conjuntos de recopiladores de datos que hemos configurado. Vale, no puedo lanzar los dos a la vez porque hay algunos contadores que están compartidos por ambos recopiladores de datos y entran en conflicto. Por lo tanto, voy a parar uno de ellos, los voy a parar los dos. Importante, voy a borrar los informes asociados a cada uno de estos conjuntos para no tener problemas luego. Voy a eliminar también el que acabo de crear del System Diagnostic y lo voy a crear de nuevo con un nombre
un nombre correcto para poder identificarlo de manera más fácil luego. System Performance. ¿Vale? Vamos a seleccionar System Performance. Vale, ya tenemos aquí los dos conjuntos. Conjunto a partir de plantilla, hemos utilizado la plantilla de System Diagnostic y conjunto plantilla System Performance, ¿vale? Vamos a lanzar durante algunos minutos a partir de plantilla, que como hemos visto, pues se basa en la plantilla de System Diagnostic. Fijaros como curiosidad, como cuando hemos hecho clic en el conjunto, aparece, ¿vale? En esta pantalla aparecen los diferentes recopiladores asociados. Fijaros la cantidad de recopiladores que hay asociados a este conjunto. Si hacemos clic en el... ¿Vale? Podemos hacer clic en alguno de ellos. Por ejemplo, hay un recopilador concreto, que es el de Performance Counter, que lo que hace es configurar diferentes contadores de rendimiento. El resto de contadores, la mayoría son de configuración. Estos contadores tienen un muestreo de 1 por segundo, una muestra por segundo. Vale, vamos a parar la ejecución. Y vamos a acceder al informe. Si accedemos al informe, ¿vale? Vamos a esperar a que se termine de generar dicho informe, porque como este conjunto ha obtenido tantos datos, pues es normal que tarde un tiempo en procesar todos esos datos. Y aquí pues podéis ver un ejemplo de un ejemplo de vale, podéis ver un ejemplo del informe que hemos obtenido. Fijaros la cantidad de información que aparece aquí. En rendimiento pues podéis ver el estado de la CPU, de la red. Te da incluso hasta detalle de si la carga de la carga de la CPU es correcta. Igualmente con el adaptador de red. Si el adaptador de red está más ocupado de lo habitual o menos ocupado. También información del software, del hardware, comprobaciones de disco, de los parámetros smart del disco, que son parámetros relacionados con el estado de salud. También información de los procesos. Fijaros la cantidad de información que te está mostrando este informe, ¿vale? Entonces lo ideal sería que este informe programarlo para que se ejecute durante las horas en las que queremos hacer un seguimiento de nuestro servidor, las horas de mayor actividad. Y por el otro lado tenemos el de System Performance, ¿vale? Que vamos a lanzarlo. Vamos a esperar un par de minutillos. Estos recopiladores, la tasa de muestreo es también una muestra por cada segundo. Entonces vamos a parar su ejecución. Y vamos a acceder al informe que se ha generado. Vamos a esperar que se termine de generar el informe. Y fijaros cómo, ¿vale? Es un informe un poco menos detallado que el anterior. Pero bueno, también aparece bastante información acerca del uso de los recursos. Entonces, vamos a finalizar aquí este vídeo en el que, bueno, pues hemos visto cómo crear un conjunto a partir de los datos que hemos configurado en el recopilador de datos del vídeo anterior. Hemos visto también cómo acceder a dicho conjunto, así como configurar los recopiladores asociados al conjunto. Hemos iniciado, hemos detenido y hemos visualizado los informes generados.
y hemos creado tanto de forma manual como a partir de una plantilla otros conjuntos de recopiladores de datos que me han permitido pues supervisar el rendimiento de nuestro servidor. Pues nada, finalizamos aquí el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.